Imagina entrar a un teatro a finales del siglo XIX para ver danza. Esperas ver lo de siempre: bailarinas con tutú, zapatillas de punta, moños perfectamente recogidos, todo medido, todo ligero, todo contenido. Y de repente aparece una mujer, descalza, con una túnica suelta, el pelo libre, los brazos moviéndose como si fueran parte del viento. No parece ballet, parece el mar. Esa mujer era Isadora Duncan y ella, sin saberlo, estaba a punto de cambiar la historia de la danza para siempre. Isadora Duncan nació en San Francisco, Estados Unidos, en 1877, en una familia de origen irlandés. Su infancia no fue especialmente fácil. Su padre abandonó la familia cuando ella era muy pequeña y su madre, pianista, tuvo que sacar adelante a sus 4 hijos prácticamente sola. Pero esa madre hizo algo muy importante: llenó la casa de música. Schubert, Mozart, Schumann. La música clásica europea formaba parte de su vida cotidiana. Y mientras todo esto ocurría, Isadora crecía cerca de otro elemento que la marcarían para siempre: el mar. Desde pequeña lo observaba durante horas. Las olas, la repetición del movimiento, la energía que se acumula y luego rompe. Años más tarde, ese mar aparecería constantemente en su danza. Pero para entender por qué Isadora Duncan fue tan revolucionaria, primero hay que entender cómo era la danza en ese momento. A finales del siglo XIX, cuando alguien hablaba de danza escénica, en realidad hablaba de ballet clásico. Y el ballet tenía normas muy claras. El cuerpo debía parecer ligero, ingrávido. Las bailarinas subían en puntas para parecer más etéreas. El torso debía de mantenerse erguido, la expresión del rostro casi desaparecía. La prioridad era la forma perfecta. Pero eso tenía una consecuencia: el cuerpo quedaba muy controlado, muy estilizado, muy distante. La gravedad casi desaparecía. Era una danza que buscaba elevarse. Y entonces aparece Isadora Duncan. Pero ahora tengo curiosidad por algo. Si pudieras imaginar la danza antes de verla, ¿cómo la imaginarías? ¿Perfecta y técnica como el ballet? ¿O más libre, más cercana, más parecida a cómo nos movemos de forma habitual? Y decide hacer algo radical: romper con todo. Se inspira en el arte de la antigua Grecia, en esculturas donde el cuerpo aparece natural, fluido, humano. Así que elimina todos los elementos del ballet clásico. Se quita las puntas, va descalza, se pone túnicas inspiradas en la Grecia antigua, donde el cuerpo pasa a tener una libertad expansiva de movimiento. Se deja el pelo suelto. Pero lo más importante no era la estética, es el cómo se mueve. Si vemos la danza de Isadora Duncan, hay algo que aparece constantemente: sus brazos, amplios, ondulantes, expresivos. Es difícil no pensar en el mar. Hay movimientos que parecen que una ola se levanta, otros que recuerdan una ola cuando rompe contra una orilla, y otros que simplemente fluyen, como el agua desplazándose sin resistencia. Para ella el movimiento no debía ser impuesto desde fuera, debía nacer desde el interior del cuerpo. Aunque en su época no existía una teoría formal de danza contemporánea, al fin y al cabo ella estaba haciendo nacer todo esto junto con otros bailarines de los cuales ya hablaremos en otros vídeos. Muchas de las cosas que Isadora Duncan hacía de forma intuitiva, hoy las entendemos a través de conceptos fundamentales. Uno de ellos es la respiración. En el ballet clásico la respiración apenas se percibe, todo queda en esta zona de aquí arriba. Pero en la danza moderna y contemporánea se vuelve el motor del movimiento. La respiración conecta el interior del cuerpo con lo que ocurre fuera. El gesto puede cambiar completamente dependiendo de cómo respiras. Una respiración amplia puede parecer que el cuerpo se expanda. Una respiración más calmada puede generar ligereza, casi como si el cuerpo flotara. En la danza de Isadora muchas veces el movimiento parecía surgir exactamente de ahí, del aliento. Otro elemento clave es el peso. Durante siglos el ballet había intentado ocultar la gravedad, pero la danza moderna empieza a hacer algo muy distinto. Empieza a aceptarla. El cuerpo ya no intenta escapar del peso, lo utiliza. Los teóricos de la danza del siglo XX lo explican así: el movimiento no es el cuerpo en movimiento dentro de la gravedad. Cuando un bailarín entiende su peso, puede jugar con él, puede caer, puede recuperarse, puede suspenderse. Y muchas de esas ideas
ya estaban presentes, aunque intuitivamente, dentro de la danza de Isadora Duncan. En esta nueva forma de entender la danza, el movimiento deja de ser solo una forma estética y se convierte en acto, en gesto, en significado. Los teóricos del movimiento del siglo XX dirán algo muy interesante. Incluso una acción repetida, como tocarse la cabeza una y otra vez, puede convertirse en danza. Porque lo importante no era solo la acción, es la intención que hay detrás. Y ahí es donde la danza empieza a acercarse al teatro. El cuerpo ya no solo ejecuta pasos, el cuerpo expresa. Y dentro de esa expresividad aparece algo también muy interesante, el acento. Al igual que en la música o el lenguaje, no todos los momentos del movimiento tienen el mismo peso. Hay instantes donde la energía se concentra. Eso es el acento. A veces aparece al inicio del gesto. Entonces el movimiento nace como impulso. Otras veces aparece al final. Y el gesto se desarrolla suavemente, hasta que de repente aparece el impacto. Eso es lo que crea relieve dentro del movimiento. Sin acento, todo sería plano. Y en la danza de Isadora Duncan, esos movimientos aparecían como pequeñas explosiones en un movimiento continuo, como una ola que avanza hasta que al final rompe. Pero más allá de la técnica, hay algo que hace que Isadora Duncan sea tan importante: su idea de libertad. Ella creía que el movimiento auténtico ya existe dentro del cuerpo. Por eso, cuando habla de enseñar danza a niños, decía algo muy curioso. No hay que enseñarles pasos, hay que dejarles moverse mientras escuchan música, porque el movimiento verdadero surge de dentro. Para ella la danza era una forma de pensamiento corporal, una forma de entender el mundo a través del cuerpo. Isadora vivió una vida muy intensa. Llenó teatros en Europa, creó escuelas, inspiró a generaciones de artistas. Y aunque en su momento muchos críticos no entendían lo que hacía, con el tiempo su influencia se volvió evidente. Gran parte de lo que hoy conocemos como danza moderna y contemporánea nace en gran parte de ese gesto radical de libertad. La muerte de Isadora Duncan fue tan inesperada como extraña. Murió en un accidente cuando la larga bufanda que llevaba alrededor del cuello quedó enganchada en la rueda del coche con el que iba. Es una imagen que a veces se recuerda con cierto sensacionalismo, pero reducir su historia a ese momento sería olvidar lo realmente importante, porque Isadora Duncan no cambió la danza por cómo murió, la cambió por cómo decidió moverse. Duncan demostró algo muy simple: el cuerpo no necesita obedecer siempre la tradición, a veces solo necesita hacer algo mucho más difícil: escucharse y moverse con libertad. Y ahora me encantaría saber algo. Antes de ver este vídeo, ¿habías oído hablar de Isadora Duncan? ¿Crees que el cuerpo tiene una manera natural de moverse o todo movimiento necesita ser aprendido? Bueno, espero que este pequeño viaje por la vida de Isadora Duncan os haya despertado curiosidad. Si os ha gustado este contenido sobre historia de la danza, biografías, etc, podéis dejar un like para apoyar el canal, escribidme sobre alguna de esas preguntas que he hecho anteriormente y lo debatimos, y sobre todo suscribiros para más curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo.